¿Alguna vez te has preguntado si dentro de ti reside una fuerza capaz de disolver cualquier miedo, transformándolo en un impulso invencible? ¿Y si lo que más temes es en realidad solo una sombra proyectada por tu propia mente, mientras que la luz que la disipa ha estado contigo todo el tiempo, esperando ser reconocida? El miedo ha sido esa fuerza silenciosa, a menudo invisible, que ha postergado cada decisión importante, ha dejado sueños en el olvido y te ha desviado de caminos prometedores. Es la máscara que oculta verdades profundas, la voz interna que susurra: no puedes, no eres suficiente. ¿Y si fracasas? Pero, ¿de dónde surge realmente el miedo? ¿Está ahí para protegerte, para aprisionarte o para señalar un umbral crucial que estás destinado a cruzar? Hoy nos adentraremos en la esencia espiritual del miedo. No lo haremos combatiéndolo de frente ni con positividad vacía, sino desentrañando sus orígenes, comprendiendo su verdadero propósito en tu viaje y aprendiendo a transmutarlo en una fuente inagotable de poder. Desde tiempos inmemoriales, los sabios han compartido una verdad ancestral. El miedo es como el dragón que custodia un tesoro invaluable. Y ese tesoro, esa gema preciosa, eres tú mismo. Es tu auténtico ser, tu luz interior resplandeciente, tu capacidad ilimitada para moldear tu realidad. Pero para reclamar esta riqueza, es indispensable que te enfrentes al dragón, no con agresividad, sino con una profunda conciencia. En este encuentro, desvelaremos la verdadera naturaleza del miedo desde una perspectiva energética y espiritual. Examinaremos por qué nos retiene en la vida moderna y cómo su percepción ha sido utilizada para mantenernos en un estado de limitación. Compartiremos sabiduría ancestral que te mostrará cómo superar el miedo, junto con técnicas prácticas diseñadas para liberar tu mente y tu energía, permitiéndote alinearte con tu verdadera fortaleza interior. Sí, es absolutamente posible volverte invencible. No significa que nunca volverás a sentir miedo, significa que aprenderás a caminar junto a él, a transmutar su sombra en claridad luminosa. El miedo no se desvanece cuando lo niegas, se disuelve cuando lo comprendes. Estás a punto de experimentar un cambio trascendental, no en el plano físico, sino una profunda transformación interna que te conectará con tu poder más esencial. Todo lo que necesitas es el coraje para mirar hacia adentro. ¿Estás listo para despertar al guerrero de luz que duerme en ti? El miedo no es un fenómeno reciente, no nació contigo ni con tu generación. Es una presencia milenaria, una sombra que ha acompañado a la humanidad desde sus albores. Para comprenderlo en su totalidad y finalmente disolverlo, necesitamos rastrear su trayectoria a través del tiempo y las enseñanzas más antiguas. En los albores de la historia humana, el miedo cumplía un propósito claro y vital: la protección. Era el sistema de alarma que se activaba ante peligros inminentes, como un depredador acechando, un incendio descontrolado o el frío extremo. Era fundamental para la supervivencia, casi sagrado en su función, manteniendo a nuestros ancestros alerta y vivos. Pero con el paso del tiempo el miedo evolucionó. A medida que las amenazas externas se hicieron menos frecuentes, comenzó a reaccionar a peligros internos, a menudo imaginarios. El rechazo, el fracaso, la soledad. El miedo dejó de ser una herramienta de supervivencia para convertirse en una prisión invisible para el alma. La sabiduría ancestral, desde los Vedas hasta las enseñanzas herméticas, desde el chamanismo hasta la filosofía gnóstica, no veía el miedo como un simple reflejo, sino como una energía poderosa atrapada en el cuerpo y la mente. Entendían que, donde el miedo reside, existe una barrera entre nosotros y nuestro verdadero ser. Los Vedas lo llamaron Maya, la ilusión, la falsa creencia de que estamos separados de todo lo demás. Enseñaban que el miedo surge cuando olvidamos quiénes somos realmente. Los gnósticos veían el miedo como una distorsión, un velo que nos mantiene atrapados en una visión limitada del mundo. El ego, el falso yo, que teme a su propia disolución, alimenta este miedo para mantener el control. El chamanismo percibía el miedo como algo vivo, una entidad con la que podemos confrontar, comunicar y transformar a través de rituales y estados expandidos de conciencia. Incluso en la filosofía clásica, el miedo fue objeto de profundo estudio. El filósofo estoico Epicteto afirmó que no es lo que nos sucede lo que nos causa miedo, sino cómo lo interpretamos. Y Plotino, el neoplatónico, dijo que el alma se libera del miedo cuando mira hacia lo eterno. Pero el miedo no es solo un tema de tiempos antiguos. En el misticismo cristiano se describe como la ausencia de amor. San Juan dijo: el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor lleva consigo castigo, de modo que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
Desde esta perspectiva, el miedo no es vencido por la fuerza o la negación. Es transmutado a través de la conciencia, el amor y una comprensión más amplia. El miedo es una puerta disfrazada de sombra, una que se abre cuando dejamos de empujar y comenzamos a observar. En la era moderna, el miedo ha adoptado nuevas formas. Ya no es el gruñido de un depredador, es la ansiedad por el futuro, el temor al fracaso, el miedo al juicio o a no encajar. Pero en su esencia, sigue siendo el mismo miedo. El miedo a perder el control, a desaparecer, a no ser suficiente. Por eso, la reflexión espiritual es tan crucial hoy. El miedo moderno no nos protege, nos limita. Y si no lo abordamos, puede convertirse en el enemigo silencioso de nuestro propósito, nuestro potencial y nuestra paz interior. Las enseñanzas ancestrales nos han legado un mapa, recordándonos que el miedo es una ilusión, una máscara que esconde la verdad. Hoy, utilizaremos esta sabiduría para explorar cómo disolverlo. ¿Qué sucede cuando dejas de permitir que el miedo te controle? ¿Qué pasaría si el miedo no fuera el enemigo, sino el maestro más sabio y exigente que jamás tendrás? Esto puede parecer paradójico, pero abre la puerta a una nueva forma de entender aquello que nos ha limitado durante tanto tiempo. Para empezar a disolver el miedo, rechazarlo no es suficiente. Debes entender de dónde viene, de qué se trata realmente y qué está tratando de enseñarte. El miedo es un patrón mental alimentado por emociones en el cuerpo. Es un vínculo entre la mente y el sistema nervioso que se desarrolla con el tiempo. Cada vez que sientes miedo, a menudo no estás enfrentando un peligro real. Estás reaccionando a una imagen mental de una amenaza posible. En otras palabras, el miedo es la imaginación alimentada por traumas pasados. Y esta es la verdad espiritual. El miedo no es real, pero la forma en que lo experimentamos sí lo es. El miedo a menudo se disfraza de lógica, precaución o sentido común. Nos susurra: no lo hagas, espera a que todo sea perfecto. ¿Y si te rechazan? ¿Y si fracasas? Pero en realidad el miedo no te mantiene a salvo, te está frenando. Desde una perspectiva energética, el miedo es una frecuencia baja, generalmente arraigada en la parte inferior de nuestro cuerpo energético, especialmente en los primeros chakras. Está ligado a la supervivencia, la escasez y la desconfianza. Cuando el miedo persiste durante demasiado tiempo, crea bloqueos que impiden el libre flujo de energía, como una corriente estancada que detiene el ascenso de la energía a centros superiores, donde residen la creatividad, la visión y el amor incondicional. Curiosamente, el miedo no desaparece cuando superas aquello que alguna vez temiste. Permanece en tu interior. Puedes alcanzar el éxito, experimentar el amor y disfrutar de buena salud, y aún así sentir miedo, porque no proviene del mundo que te rodea, proviene de tu reacción inconsciente a él. Aquí es donde el trabajo espiritual se vuelve crucial. El alma no vino a evitar el miedo, sino a elevarse por encima de él, a pasar por el proceso de enfrentarlo y con conciencia transformarlo en luz. Cuando haces esto, el miedo se convierte en una puerta oculta. Si la atraviesas con valentía, encontrarás tu verdadera fuerza al otro lado. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos al miedo? Primero debemos darnos cuenta de que el miedo es energía atrapada, congelada por experiencias pasadas, como el rechazo, el abandono, la humillación o la pérdida. Esta energía no procesada busca repetirse para poder ser liberada. Por eso a menudo atraemos lo que tememos, no como un castigo, sino como una oportunidad para sanar. En segundo lugar, deja de luchar contra el miedo. Lo que resistes seguirá regresando. Lo que observas sin juzgar, ¿qué enviará? El miedo anhela tu atención, no tu odio. En tercer lugar, reconoce que detrás de cada miedo hay un deseo, algo profundo que anhelas. Si temes hablar en público, es porque deseas ser escuchado. Si temes el rechazo, es porque deseas amar y ser amado. Cada miedo desvela un tesoro oculto. El verdadero trabajo interior significa ver el miedo como un espejo, no como algo que evitar, sino como una señal sagrada de lo que estás listo para abrazar. Tu alma no te está guiando a través del miedo para castigarte, sino para revelar la fuerza que hay dentro de ti y que aún no has reconocido. Cuando empiezas a ver el miedo de esta manera, todo cambia. Dejas de huir de él o de intentar combatirlo.
En cambio, lo sientes, lo honras y te abres a sus lecciones. Y entonces surge un nuevo estado, no la ausencia de miedo, sino la presencia de poder interior. Este poder no necesita demostrarse, no lucha ni se defiende, simplemente sabe quién es. Y estás más cerca de este estado de lo que crees. Hemos llegado a comprender que el miedo no es un enemigo a destruir, sino una energía que debe ser comprendida, enfrentada y transformada. Ahora necesitamos ir más allá de solo reconocer su estructura y ver cómo puede convertirse en verdadera fuerza espiritual. Este proceso es lo que muchas tradiciones espirituales llaman el fuego de la iniciación. Los antiguos alquimistas no solo trabajaban con metales, trabajaban con el alma. Para ellos, el miedo era la materia prima necesaria para producir el oro de la conciencia despierta. Esta poderosa metáfora aún guía a quienes eligen mirar sus sombras no como defectos, sino como llaves para el verdadero crecimiento. Entonces, ¿cómo se ve en la práctica transformar el miedo en fuerza? Primero, date cuenta de que el miedo tiene una presencia física. Vive en tu sistema nervioso, manifestándose como una opresión en el estómago, una constricción en el pecho o la necesidad de huir. Así que el primer paso es sentirlo plenamente sin identificarse con él. La mayoría de las personas intentan bloquear el miedo, darle demasiadas vueltas o convertirlo en ira, pero un verdadero alquimista permanece presente dentro del fuego emocional, diciendo: aquí estoy, no corro, no lucho, no niego, solo observo. En ese momento sucede algo asombroso. El miedo comienza a disolverse, no porque sea vencido, sino porque es abrazado con conciencia. Esta conciencia comienza a cambiar la energía dentro de tu cuerpo, pero ese es solo el principio. El segundo paso es reinterpretar el miedo, porque lo que llamamos miedo es a menudo una señal de mensajes profundos del alma. Por ejemplo, si temes al fracaso, la verdadera pregunta no es cómo evitarlo, sino por qué sientes que necesitas el éxito para sentirte valioso. Ahí descubrirás que el miedo a menudo proviene de una falsa idea sobre quién eres, y esa idea puede cambiarse. Esto nos lleva a una realización clave. No eres tus miedos, eres el espacio donde el miedo surge. Reconocer esto es crucial. Cuando te identificas con el miedo, lo fortaleces, pero cuando lo observas desde un nivel superior de conciencia, el miedo pierde su control, porque ya no es el centro de tu experiencia, es solo un visitante. Aquí es donde la respiración consciente se convierte en una herramienta poderosa. Cuando sientas miedo, respira, no automáticamente, sino con intención. Respira hacia donde sientes la tensión. Inhala con el mensaje: yo soy presencia. Exhala con el mensaje: libero este miedo. Esta práctica simple ayuda a reprogramar tu cuerpo, activando tu sistema nervioso parasimpático y llevándote a un estado de paz interior. Otro punto importante: el miedo necesita ser expresado, no en drama, sino a través de salidas creativas como el arte, el movimiento o el habla consciente. Muchos maestros espirituales creen que las emociones no expresadas se quedan atrapadas en el alma. Por eso, prácticas como cantar, bailar, llorar y la escritura profunda son actos sagrados de limpieza emocional. Finalmente, llega la etapa de reemplazar el miedo con una vibración superior. Una vez que has vaciado el espacio que ocupaba el miedo, no puedes dejarlo vacío, debes llenarlo con algo nuevo, como fe, gratitud o una visión. Visualiza, afirma y repite con confianza: estoy seguro, estoy guiado, estoy listo para convertirme en quien estaba destinado a ser. Este acto no solo es simbólico, es cuántico. El universo no responde a tus palabras, sino a tu energía. Cuando empiezas a vibrar con certeza en lugar de duda, el universo responde con sincronicidades, oportunidades y puertas abiertas. El miedo deja de ser tu carcelero y se convierte en tu guía, tu umbral, tu iniciación. Una vez que cruzas, no hay vacío, solo libertad. La parte más hermosa es que no tienes que estar completamente preparado para iniciar este proceso. Solo necesitas tomar una decisión. Decide que ya no permitirás que el miedo te controle. Decide que avanzarás incluso si sientes temor. Decide que amarás incluso si duele. Decide que hablarás incluso si tu voz tiembla. Porque al otro lado del miedo
está la vida que tu alma siempre ha soñado. Ahora que ves el miedo como energía, como maestro y como una puerta a tu poder interior, es hora de ir más allá de la teoría y aplicarlo en el mundo práctico del día a día. La verdadera transformación espiritual no ocurre en libros o ideas abstractas, sucede en el mundo real a través de tus elecciones, pensamientos y respuestas cotidianas. Cuando el miedo llame a tu puerta, aquí tienes una guía simple con prácticas poderosas que te ayudarán a empezar a soltar la energía limitante y avanzar con confianza hacia tu fuerza interior. Primero, nombra y reconoce tu miedo. Ignorar el miedo solo lo hace más fuerte. Cuando lo enfrentas, pierde su poder. Tómate un momento cada día para cerrar los ojos, respirar profundamente y preguntarte, ¿a qué le tengo miedo hoy? Dilo en voz alta o escríbelo. No lo juzgues ni lo ocultes, simplemente hazlo visible. Por ejemplo, temo estar solo. Temo fracasar en este proyecto. Temo no ser suficiente para los demás. Segundo, convierte el miedo en un mantra empoderador. Una vez que identifiques tu miedo, transfórmalo en una afirmación positiva. Las palabras tienen energía y lo que dices repetidamente se convierte en realidad. Si tu miedo es temo que nadie me escuche, cámbialo a mi voz importa. Lo que digo inspira y marca la diferencia. Haz de esto tu mantra. Escríbelo, dilo, siéntelo. Reescribe la historia que te cuentas a ti mismo. Tercero, respira y mantente presente cuando surja el miedo. La mayoría de las reacciones de miedo ocurren automáticamente, pero tú no eres tus reacciones, eres conciencia. Cuando surja la ansiedad, la tensión o la evitación, permanece con ello. Toma 10 respiraciones lentas y profundas, dirigiendo el aire a la zona tensa. Utiliza esta simple fórmula. Inhalo, estoy a salvo. Exhalo, libero este miedo. Repite hasta que sientas un cambio en tu energía. Esta práctica te ayuda a responder con calma, en lugar de reaccionar impulsivamente. Cuarto, toma acción simbólica contra tu miedo. El miedo se disuelve con la acción, no con la teoría. Cada semana, haz algo que te desafíe. Graba un video, comparte una verdad, busca a alguien o atrévete a algo pequeño. El objetivo no es el resultado, sino el acto de hacerlo a pesar de tu miedo. Estas acciones le dicen tanto al universo como a tu subconsciente que tú tienes el control, no el miedo. 5. Purifica tu campo energético cada día. El miedo se aferra a tu energía como el polvo. Necesitas una limpieza espiritual diaria. No tiene por qué ser complicado. Solo prácticas sencillas como imaginar el agua lavando tus miedos durante una ducha consciente, quemar incienso como sándalo o salvia o hacer una meditación de fuego interno. Visualiza una llama en tu plexo solar quemando las dudas. La limpieza diaria te ayuda a mantenerte conectado a tierra y equilibrado, incluso cuando surjan desafíos. Crea entornos donde el miedo no pueda crecer. El miedo prospera en entornos negativos, estresantes o excesivamente controladores. Echa un vistazo a tu círculo social, los medios que consumes y tus hábitos mentales. Pregúntate, ¿esta conversación me empodera o me agota? ¿Este contenido me eleva o me hipnotiza? ¿Estoy alimentando mi miedo o mi luz interior? Cambia lo que necesite cambiarse sin culpa. Hazlo con confianza. Agradece a tu miedo antes de liberarlo. Finalmente, honra tu miedo. Agradécele por lo que te enseñó. Sin miedo, no te conocerías tan profundamente. Reconoce su propósito original, la protección, y luego suéltalo como quien se desprende de una vieja armadura. Di en voz alta, gracias miedo, me has enseñado, ahora elijo la libertad. Este pequeño pero poderoso acto marca el comienzo de tu transformación. El camino hacia la invencibilidad no consiste en no tener miedo. Consiste en tener valentía, conciencia y tomar acción en alineación con tu verdadero ser. ¿Ahora tienes las herramientas para empezar? Has elegido un camino que muchos evitan. Has enfrentado el miedo no como un enemigo, sino como un portal. Y ese cambio lo transforma todo. Mientras el mundo huye del miedo, tú te has detenido, has observado y lo más importante, lo has atravesado. Esto no es una lucha entre la luz y la oscuridad. Es un proceso de integrar ambas. El miedo es parte de ser humano, sí, pero no controla tu futuro. Es solo una vieja historia. Una que, gracias a tu conciencia, puede reescribirse hoy mismo. Has aprendido que el miedo proviene de la ilusión de separación, la falsa creencia de que estás solo, no eres suficiente o que el universo no te apoya. Pero esa ilusión se desvanece cuando te das cuenta de quién eres realmente, una parte eterna de todo, un creador,
un alma poderosa en forma humana. Comprender el miedo es el primer paso para dominarlo. Sentirlo sin dejar que te defina es como empiezas a transformarlo. Actuar a pesar del miedo es como te conviertes en el alquimista de tu realidad. Cada vez que das un paso hacia adelante, incluso con piernas temblorosas, cada vez que hablas incluso con voz temblorosa, cada vez que confías sin garantías, estás entrando en tu poder. Pero este viaje no termina aquí. Es un arte que perfeccionas día a día, en cada elección, cada emoción que eliges observar y cada paso que das hacia la verdad de tu alma. Y aquí está la gran revelación. Cuando dejas de huir del miedo, la vida deja de lanzártelo, porque la vida no intenta castigarte, intenta enseñarte, formarte y recordarte que fuiste hecho para más. Fuiste destinado a vibrar alto, a servir con propósito y a caminar con fe. Ser invencible no significa no tener miedo. Significa elegir el amor por la verdad por encima del miedo a la pérdida. Y tú, que has llegado hasta aquí, ya has cruzado un umbral. Ahora es el momento de actuar, de encarnar esta sabiduría y compartirla con los demás. Nunca estás solo. Estás apoyado por una inteligencia superior que se alinea con tu energía. Y cuando caminas con fe, el universo entero trabaja contigo. Así que te invito, atrévete a hablar, a crear y amar, no sin miedo, sino en la presencia de tu propio poder.